Bienvenido a la conclusión del sacerdocio de Cristo, video número 7. Si usted ha sido un estudiante organizado, cuidadoso y ha visto nuestros videos del 1 al 6, lo felicito. De verdad que sí tiene deseos de aprender más acerca de la palabra de Dios. Espero que esta conclusión le ayude a terminar de comprender más acerca del sacerdocio de Cristo y lo mismo del sacerdocio de cada uno de nosotros, los creyentes, hijos de Dios, que formamos parte del cuerpo de Cristo. Dios los bendiga. En este último video vamos a recordar algunas de las características del sacerdocio de Cristo. Primero, este sacerdocio fue instituido por juramento, dice la Escritura, y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Continuando con la palabra de Dios, y para terminar este primer punto en la conclusión del sacerdocio de Cristo, así dice la Escritura: porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero Él, por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador o la garantía de un mejor pacto. Hebreos capítulo 7 versículos 15 al 22. Es importante anotar lo siguiente. Es claro, por lo que dice la palabra de Dios, que ninguna religión, bien sea la Iglesia Católica Romana o bien sea el culto no cristiano del mormonismo, podrá decir que ellos tienen el sacerdocio arónico, porque la palabra de Dios ha sido clara y es clara y seguirá siendo clara. El sacerdocio arónico fue totalmente reemplazado por el sacerdocio de Cristo. Y es interesante anotar algo en los siguientes versículos que voy a volver a mencionar. Hebreos 7 indudablemente está hablando acerca de este sacerdocio, el de Cristo, y el sacerdocio arónico o levita, que fue indudablemente anulado. Pero hay algo muy interesante en el versículo 19. La ley nada hizo perfecto. Y 2, la segunda parte del versículo 19. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Aquí hay una gran promesa de nuestro Dios. Nosotros, a través del sacerdocio de Cristo y por su sacerdocio, nos podemos perfectamente acercar a Dios, siendo obviamente Jesús el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso las religiones, como la religión tradicional, está totalmente equivocada al declarar o afirmar que el sacerdote de ellos es el único que puede interceder entre Jesús y el Padre, porque nosotros no tenemos un mediador humano, mortal. Nosotros tenemos un mediador que es Dios y hombre al mismo tiempo. Por lo tanto, si a usted le han enseñado
de que usted necesita un sacerdote para poder llegar a Jesús o para poder llegar al Padre, le están enseñando mentiras. Y recuerde, las mentiras no son de Dios, las mentiras son del diablo. Además de esto, también se cae el argumento que sostienen estas falsas religiones de que ellos están siguiendo el sacerdocio arónico o el levita, porque la Escritura claramente dice que estos sacerdotes llegaron a ser sacerdotes sin ningún tipo de juramento por parte de Dios. Por eso la Escritura dice, el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Y para terminar este punto en esta diapositiva, voy a recordarles algo también muy, pero muy interesante que debemos tener obviamente en cuenta. No existe ningún ser humano que haya caminado en esta tierra que le sirva a usted como mediador entre Jesús y el Padre. No existe tampoco ninguna mujer que haya muerto y que esté supuestamente en el cielo que pueda interceder por usted para acercarse a Jesús o para acercarse al Padre. Como ya dije anteriormente, lo sostengo. Esas son mentiras y las mentiras son del diablo. Y no existe ninguna base bíblica para afirmar lo anterior. Espero haber sido claro y haberme hecho entender. La segunda característica en el resumen del sacerdocio de Cristo es la siguiente. Este nuevo sacerdote cumpliría con los requisitos de la ley en cuanto al sacerdocio levita. Recordemos que Jesús pertenecía a la tribu de Judá, no era descendiente de levitas. Sin embargo, él debía cumplir con los requisitos que demandaba la ley levita para entrar dentro del sacerdocio. Primer punto, tener 30 años. Moisés y Aarón hicieron lo que Dios había mandado, y junto con los jefes del pueblo contaron y anotaron a todos los descendientes de Leví. Hicieron una lista de todas las familias descendientes de Kehat, de Gersón y de Merari. Contaron a los que tenían entre 30 y 50 años de edad y que podían prestar servicio en el santuario. Números 4:47, traducción lenguaje actual. Bueno, aquí también, si usted ha seguido el texto bíblico como tal, yo pregunto, ¿a qué edad debían entrar las personas levitas al sacerdocio? A los 30 años de edad. Si alguna iglesia, cualquiera que sea, pretende decir que el sacerdocio arónico levita está siendo cumplido por ellos, pues ellos no pueden fallar en cuanto a este requisito. De acuerdo a la ley, nadie podía ser sacerdote si no tenía 30 años de edad. ¿Será que la iglesia tradicional o tal vez el culto no cristiano mormonismo estará cumpliendo este requisito? Puede que sí, pero aunque lo cumplieran, ya lo expliqué anteriormente, este sacerdocio ya fue anulado. Piensa en lo siguiente. ¿Por qué cree usted que fue destruido el templo en Jerusalén después del 70, después de Cristo? Ya había un solo sacerdote, punto. Ya no es necesario levantar otros sacerdotes humanos para que ofrezcan sacrificios. Piense también que desde el 70 después de Cristo en adelante, los judíos dejaron de ofrecer sacrificios en el templo.
y no pueden ofrecer sacrificios en ningún otro lugar en estos momentos. ¿Por qué? Porque ya su Mesías vino, ya su Mesías cumplió todos los requisitos de la ley. Ya el sacrificio del Mesías fue ofrecido una vez y para siempre. Ya ellos no tienen necesidad de estar sacrificando permanentemente corderos, ni carneros, ni vacas, ni presentar ofrendas de paz, nada de eso. De hecho, no debe existir ningún hombre que se levante en ningún recinto público como si fuera el sacerdote que está presentando sacrificios ante Dios, porque eso es una herejía y eso va en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara cuando afirma en Lucas 3:23: cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Tanto José como Elí pertenecían a la tribu de Judá. Igualmente María, la madre de Jesús, era también de la tribu de Judá. La costumbre, en la mayoría de los casos, en Israel o en el Israel de el tiempo de nuestro Señor Jesús y anterior a nuestro Señor, recuerde que ellos solamente se casaban entre sus tribus. Desde su nacimiento Jesús cumplió toda justicia. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra o rompa la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Lucas capítulo 2 versículos 22 al 24. Entonces, desde su nacimiento, nuestro Señor Jesús cumplió con todos los requisitos de la ley. El tercer punto en nuestro resumen: en su bautizo fue consagrado y ungido. Ya expliqué anteriormente lo que significa cada una de estas palabras: consagrado y ungido. En el lavamiento de Jesús por Juan el Bautista fue consagrado y ungido. Así afirma la Escritura en Mateo 3:16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. En ese mismo instante, Jesús no solo es ungido por el Espíritu Santo, también es confirmado por el Espíritu Santo para cumplir el plan divino de salvación. También Mateo capítulo 12 versículos 18 al 21. Este pasaje de Lucas 4 versículos 18 y 19 confirma una vez más por palabras dichas por el Señor Jesús acerca de su unción y consagración. Dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. También puede leer Isaías 61, versículos del 1 al 2. La única referencia en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento para Jesús como el ungido se registra en Lucas 2:26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor.
Reina Valera del 60. Y de acuerdo a Helps World Studies, esta palabra significa ungir con aceite de oliva. Propiamente está refiriéndose al ungido, el Cristo, en hebreo, el Mesías. Desde nuestro ministerio y desde nuestra escuela de estudios teológicos, siempre hemos hecho hincapié en la necesidad de que nosotros, como estudiantes de la palabra de Dios, debemos siempre buscar el significado de las palabras para poder tener claridad y poderlo aplicar en el contexto adecuado. Por eso me di a la tarea de buscar en el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado el significado que tienen ellos de la palabra Mesías. Ellos afirman, con respecto a esta palabra, registra, hebreo, Masaya, es un título oficial en el Antiguo Testamento, aplicado a aquellos que debían ejercer el gobierno de parte de Dios. Ahí ustedes pueden encontrar y leer las citas bíblicas. Pero en el Nuevo Testamento, el título queda restringido al Señor Jesús. Oh Cristos, el Cristo, como aquel que fue ungido, no con aceite, sino con el Espíritu Santo por Dios el Padre. Voy a tocar también este punto porque es interesante. Además de que el sacerdocio de nuestro Señor Jesús fue por juramento, aquí hay algo muy interesante. Los sacerdotes levitas, cuando eran introducidos dentro de su ministerio, ellos sí se les derramaba aceite para ungirlos. Pero eso era un símbolo solamente del Espíritu Santo, como nosotros hemos siempre estudiado en la palabra de Dios. Pero Cristo fue el único dentro de este sacerdocio que fue ungido, no con aceite, porque Jesús no fue ungido con aceite. Él fue ungido con el Espíritu Santo por Dios el Padre. Entonces, aquí existe una gran diferencia entre el sacerdocio levita y el sacerdocio de Cristo. Y obviamente, también debo hablar acerca del sacerdocio del creyente. Nosotros, una vez que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, como Dios, nuestro Salvador, en fin, todas las cosas que usted ya conoce, no tenemos que ser ungidos con aceite. No. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Una vez que hemos creído, el Espíritu Santo entra a morar con nosotros. Nuestra unción, nuestra consagración es simplemente ser apartados para un propósito, ser apartados de la luz, de las tinieblas, donde estábamos antes, a su luz admirable. Ya hemos sido sacados de este mundo físico, humano, humanista, en fin, ya hemos sido puestos en el reino de Dios. Sí, un reino espiritual, pero es un reino real en el cual Cristo gobierna nuestras vidas. Recordemos las palabras en Hebreos 7:16 acerca del sacerdocio de Cristo. Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Nueva traducción viviente. El oficio sacerdotal del Mesías incluía su misión salvífica. Si usted ya leyó Isaías 61, versículos del 1 al 2, lo felicito. Sin embargo, lo voy a leer nuevamente para información de todos quienes nos ven. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová,
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Como ya habíamos explicado en un par de diapositivas atrás, el cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19. Otro papel importante de Cristo es como mediador, no solo de los hombres, sino también del nuevo pacto. Creo que es necesario aclarar el siguiente punto. Entre un verdadero creyente y Jesucristo no hay ni existe ningún intercesor o mediador que lo lleve a usted a Jesucristo. Y aquel que enseñe esto es simplemente un mentiroso. Y ya yo dije que las mentiras son del diablo, no son de Dios. El creyente va directamente a su intercesor o mediador cuando ha pecado. Y ese intercesor y mediador es solo Jesucristo. Así de simple. Ahora, como cristiano o como creyente, ¿puede usted entrar directamente en el trono de la gracia? Totalmente. Yo puedo entrar directamente al trono de la gracia. Pero cuando peco, debo utilizar a mi intercesor, a mi mediador, a Jesucristo, porque Él es el único que perdona mi pecado a través del Padre. Espero haberme explicado. Sin embargo, este pasaje de Hebreos 9:15 es más que todo y habla relacionado al viejo pacto y lo que es ahora el nuevo pacto. Dice la Escritura, así, por medio de Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Nosotros no estábamos en el primer pacto. Nosotros estamos ahora en el segundo pacto, obviamente. Y aquí el lenguaje de Hebreos es más que todo en el ámbito o en el contexto del judaísmo. Recuerde que en el sacrificio que presentaban los israelitas diariamente, el pecado solamente era cubierto. Ahora, en Cristo, todos los pecados de ellos y todos los pecados nuestros, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, han sido totalmente perdonados. Nuestros pecados en el pasado, nuestros pecados en el presente y nuestros pecados en el futuro también. Jesús no solo media, no solo es un mediador, es también nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice la Escritura, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado, paracletón o intercesor para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo creo que aquí está resumido lo que estaba mencionando en la diapositiva anterior. Indudablemente que entre usted y el Padre solamente hay un abogado, solamente hay un intercesor, solamente hay un mediador, y es Jesucristo. Cuando yo peco, como dice la Escritura, si alguno hubiere pecado, o si alguien peca, yo tengo a un abogado a quien recurrir. Y mi abogado es un sacerdote eterno, no es mortal. Es eterno porque Él es Dios y hombre al mismo tiempo. Y Jesucristo es hombre en estos momentos como también es Dios.
Esta palabra, de acuerdo con Helps Word Studies, es parakletos. Para, desde, junto a, y kaleo, llamar, hacer un juicio. Propiamente, en palabras simples, es un defensor legal. Literalmente alguien que hace un juicio correcto porque está lo suficientemente cerca de la situación. ¿Y quién es el único que es omnipresente, que está lo suficientemente cerca de la situación que vive cada creyente? No es ninguna mujer que haya muerto, no es ningún hombre mortal que haya muerto. No, es Jesucristo. Él es el único, porque Él es Dios y Él es omnipresente. Él está pendiente de la situación que vive cada creyente. ¿Quién puede hacer eso? Ningún mortal. El único que lo puede hacer es Dios, porque Él es el único que está en todo lugar, al mismo tiempo y en todo tiempo. ¿Qué es lo que a nosotros los creyentes nos limpia de todo pecado? El ir a una iglesia y confesarle a un cura o a un hombre nuestros pecados, y él simplemente dice, vete que tus pecados te son perdonados. Bueno, si usted cree eso, usted es ignorante de la palabra de Dios. No es un ser ignorante en todo sentido, ¿no? Solamente en la palabra de Dios. Porque la única sangre que nos limpia de todo pecado es la sangre que derramó nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y todos sus pecados, todos, absolutamente todos, vuelvo y repito, pasados, presentes y futuros, ya han sido perdonados en Cristo. Pero obviamente usted tiene que creer y usted tiene también que reconocer que ha pecado delante de Él, porque indudablemente pecamos todos los días, pero la gran diferencia de nosotros los cristianos es que no practicamos el pecado. Recuerde que en el viejo pacto la sangre de los animales en el sacrificio solo cubría el pecado. Después de que Jesús presentara el único sacrificio perfecto y una sola vez para siempre, le voy a leer ahora lo que tenemos. Y muy especialmente, esto va para el pueblo judío. Porque la pregunta es, ¿se arrepentirá lo suficiente un judío para que sea perdonado por Dios? ¿Qué necesita realmente un judío para que Dios le perdone sus pecados? ¿Ir a la sinagoga todos los días o los días especiales? ¿Leer la Torá? Eso no es suficiente. Lo que usted necesita es reconocer al Mesías. Ese Mesías que ya derramó en la cruz del Calvario la sangre que no le va a cubrir su pecado, no, se lo va a quitar totalmente. De la manera como lo hizo con nosotros los gentiles. Por eso su templo fue destruido. Porque es que Cristo cumplió una sola vez y para siempre el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Si usted lo reconoce a Él, a ese Mesías que ustedes rechazaron, a ese Mesías que ustedes crucificaron, si usted lo reconoce como el único que le puede perdonar sus pecados, es salvo. Es así de simple. Así lo hizo su padre Abraham. Así lo hicieron sus padres en el pasado. Es decir, Isaac, Jacob. También lo hizo el rey David. Solamente creyeron en su Mesías que había de venir. Y ya el Mesías vino. Crea en ese Mesías. Crea en ese Señor y Salvador de su vida. Porque es la única manera en que sus pecados le serán perdonados. El arrepentimiento tiene que ir acompañado de un cambio. El arrepentimiento es
reconocer que efectivamente he pecado contra Dios y que el único que me puede a mí perdonar mis pecados es si creo en el Hijo de Dios. Así de simple. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Es algo similar a lo que dije yo parafraseado, pero es más importante la palabra de Dios. No es tanto lo que yo pueda decir. Otra de las grandes maravillas de la gracia de Dios es que hemos sido libres del dominio de las tinieblas y ahora tenemos redención. Dice la palabra en Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Amigo, ¿ve usted lo fácil que es esto? Es solamente en Cristo. Mire, hoy en día no hay ningún sacrificio que usted pueda presentar de sangre que sea acepto al Padre. Nunca. No importa si usted es un cohenita, descendiente de la tribu de Leví. Respeto eso y lo admiro. Pero déjeme decirle algo, que la única manera como los pecados suyos serán perdonados es creyendo en ese Mesías que ya vino. Porque solo en Cristo, solo en el ungido, solo en su Mesías es que usted tendrá redención mediante la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, y el perdón de sus pecados también. Ahora escuche lo que afirma Colosenses en el capítulo 1. Porque Él, hablando del Padre, de Dios el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Esto es una gran bendición. Y usted no tiene que hacer mucho. Es más, es tan poco lo que tiene que hacer. Es tan cerca que está su salvación, como está la boca de su corazón, que si confiesa que Jesús es el Señor, pero usted lo tiene que hacer. Yo no lo puedo dirigir a usted en una oración. Y note lo siguiente. Ya hemos sido traídos del mundo de tinieblas donde nosotros vivíamos antes a la luz admirable. ¿Y cuál es la luz admirable? Esa que está en el reino de su Hijo amado Jesucristo. Y ya tenemos el perdón de nuestros pecados. Otra maravilla, sí, otra maravilla de nuestro Dios es que ya tenemos cercanía a Dios el Padre y ahora estamos reconciliados con Dios. Qué hermoso, de verdad, es la palabra del Señor. ¿Usted sabe lo que es tener cercanía a Dios? Porque ahora estamos reconciliados con Él. No por nuestros esfuerzos, no por nuestras obras, no porque usted vaya a la iglesia todos los días, no porque usted escuche la misa de su cura todos los días, ni que vaya a un confesionario que le pida perdón a un cura o a un hombre tan pecador como usted para que le perdone sus pecados. No, 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 no. Escuche lo que dice la palabra, no lo que diga yo, pero sí la palabra de Dios en Efesios 2 dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Esto se aplica, mis queridos amigos, tanto a los judíos como a nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos vivían apartados de Cristo, así como también nosotros vivíamos apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Sí,
Es cierto, no se nos permitía ser ciudadanos del Israel espiritual. Yo tampoco conocía las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos, pero las he ido conociendo a través y en la medida en que he ido estudiando la palabra de Dios. Y sí, yo vivía en un mundo sin Dios y sin esperanza, haciendo lo que a mí me daba la gana. Pero ahora he sido unido a Cristo Jesús. No he sido unido a ninguna iglesia. Nunca. No. He sido unido a Cristo. Antes yo estaba muy lejos de Dios, pero ahora estoy cerca de Él por medio de la sangre de Cristo. Por eso dice la Escritura claramente que hoy tenemos entrada al lugar santísimo. Ese lugar santísimo solamente entraba el sacerdote una sola vez al año. Si usted es un judío de ascendencia judía, de padre y madre judíos, usted es una persona, hombre o mujer, que durante años ha seguido su genealogía como judío, pero ha creído en ese Mesías que ya murió en la cruz del Calvario por sus pecados, ha creído en él, ya todas sus iniquidades no solamente le fueron quitadas, sino también borradas. Y Dios nunca jamás volverá a acordarse ni de sus pecados ni de los míos. Eso es una gran bendición. Otra gran ventaja, hemos sido rescatados. ¿De qué? Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, 18 al 20. De nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así podríamos seguir. Por último, repasemos algunos pasajes bíblicos para hablar un poco, solamente un poco, acerca de nuestro sacerdocio. ¿Por qué un poco? Porque pienso ampliar en otros videos el sacerdocio de nosotros como creyentes. Usted es sacerdote. Usted no necesita a ningún hermano o hermana en la fe para que sea su sacerdote. No. Jamás. Eso no es bíblico. Cada creyente es sacerdote. Y como sacerdote, nosotros no necesitamos a ningún intermediario o mediador. Ni siquiera tenemos necesidad de irnos a un confesionario, arrodillarnos. Ay, Padre, perdóneme porque he pecado. Y que este hombre le diga a usted, váyase, que ya sus pecados le son perdonados. Está totalmente equivocado, eso es erróneo. Eso es una herejía, literalmente. Así es una herejía. Note usted cómo desde el viejo pacto, los judíos no entendieron esto, cómo desde el viejo pacto Dios habló acerca del sacerdocio de los creyentes con referencia a Israel. No obstante, su pueblo, Israel, no obedeció el pacto del Señor, pero el objetivo final de Dios se ve reflejado en el siguiente pasaje. Éxodo 19, 5 al 6. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece, ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Ahí está bien claro. La promesa de ser sacerdotes se la dio Dios a todo el pueblo de Israel, a todas las 12 tribus, sin excepción.
pero no lo entendieron. Y finalmente, los que fueron salvos en el viejo pacto fueron sacerdotes de Dios sin pertenecer a la tribu levita. Y noten ustedes cómo nosotros los creyentes, ahora los que éramos gentiles, pertenecemos y somos de hecho sacerdotes en el reino de Dios. Dice Apocalipsis 1, 5, 6, y de parte de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros, note, e hizo de nosotros, pasado, un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Si usted todavía no cree que es un sacerdote del nuevo pacto, pues pídale al Espíritu Santo que le guíe, que le muestre toda verdad. Pero la Escritura es clara en cuanto a que Él hizo de nosotros ya un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros, los creyentes, somos sacerdotes para Dios nuestro Padre. Quiero compartir el siguiente comentario, metafóricamente de los cristianos, porque purificados por la sangre de Cristo y puestos en estrecho contacto con Dios, consagran su vida solo a Él y a Cristo. Ahí usted puede leer los pasajes bíblicos. Hermanos en la fe, amigos que no son cristianos, que no son creyentes, nosotros los cristianos hemos sido purificados, lavados por la sangre de Cristo y hemos sido hechos cercanos a Dios. Por eso la Escritura en otro lugar dice claramente de que nosotros nos encontramos sentados en lugares celestiales. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Cada creyente, e insisto en esto, usted no necesita ningún otro sacerdote para que usted pueda acercarse a Jesús. No necesita ningún otro sacerdote para poder entrar en el lugar santísimo. Y tampoco necesita usted de un hombre para pedirle perdón por sus pecados. No. Lea la Biblia. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe. Y si no es creyente, pídale al Espíritu Santo que lo redarguya de su mayor pecado. ¿Y sabe cuál es su mayor pecado? Por cuanto usted no cree en Cristo. Y por ese pecado usted será condenado eternamente